más prolíficas de Florida en este momento, que es Isabel Rodríguez Orlando. Isabel Rodríguez Orlando tiene en imprenta su 8º libro, y la tesis que ella sostiene es que la lectura nos ayuda a entender el mundo. Es una posibilidad y una oportunidad de entender el mundo. Para conocer la naturaleza humana. ¿Cómo? Como forma de fijar la historia, Homero. También, ahí está. Como forma de fijar la historia, ¿no? De que la historia quede, porque todos tenemos historias, todos. Por más insignificante que parezca una existencia, por más sin brillo que parezca una vida, nosotros tenemos historias. Eso es como un verdadero ADN que nos hace únicos, ¿no? Lo que nos da identidad son las historias que tenemos, ¿no? Y esas historias se van a ir con nosotros, porque son historias que nos pertenecen y que se van a ir con nosotros. Si nosotros las escribimos, entonces esas cosas quedan. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, que se llama Fabián Severo, es uruguayo contemporáneo, que es del departamento de Artigas, pero ahora vive en Atlántida, es un hombre joven, tiene unos 40 años más o menos, y en una de sus novelas, eso no es joven para ustedes, yo sé, depende de la perspectiva. Hay una novela que se llama Sepultura, donde un personaje habla y dice: ¿se imagina que dentro de muchos años hablen de usted, cuenten, no digan sus palabras? Es como si usted siguiera latiente, es como seguir viviendo a través de las palabras, porque algún día, cuando ya no estemos, nosotros vamos a hacer palabras, todos vamos a hacer palabras, todos vamos a hacer historias, la historia que cuente, ¿no? Cómo fuimos, qué hicimos. El tercer texto es de Mario Delgado Apraín. Mario Delgado Apraín es un floridense, nació ahí afuera de Florida, en La Macana, después se fueron para La Valleja, se fueron para el norte y después para Minas, ¿no? Pero es nacido en Florida y lo deben haber porque es un escritor muy reconocido, que vive en Montevideo ahora, ¿no? Entonces, él dice esto con respecto a por qué empezó a escribir. Salí de un mundo muy lastimado, como era el Uruguay, víctima reciente de la dictadura, y me fui a vivir a una pensión porteña llena de exiliados, llamada Mis Noches Tristes. Un día de apagón, comencé a cuestionarme de dónde venía y qué estaba haciendo ahí. De esas preguntas y de los recuerdos de mi infancia en el campo, surgieron mis primeros cuentos. La presencia afrodescendiente está en la génesis de mi literatura como una marca de identidad. Aquellos relatos poblados de personajes negros fueron un modo de rebeldía frente a la indiferencia y el olvido. Don Braulio Das Neves, el abuelo de uno de mis compañeros de aula, era un formidable contador de historias y recreador de atmósferas. Su abuelo había sido secuestrado por traficantes portugueses en una aldea de la actual Angola y llevado a la fuerza hasta Brasil. Según contaba Das Neves, durante la travesía, para darle ánimo a los otros encadenados, su abuelo les silbaba canciones de la aldea. Y don Braulio nos silbaba esas mismas canciones a nosotros. En una hora nocturna lograba resumir 200 años de historia. Con el tiempo me di cuenta en Argentina de que eso no podía perderse y sentí que era mi responsabilidad rescatar aquellos recuerdos.
Pero vieron que frente a esas existencias, ¿no?, de seres que nacieron, vivieron y murieron sin dejar huella, el escritor siente el compromiso y la responsabilidad, esa es la palabra que dice, de contar esas historias de dolor, de sufrimiento, de humillaciones, ¿no?, de hablar de ellos, de contar sobre ellos, para que sus historias no queden definitivamente relegadas en el olvido. Y entonces ahí asume ese compromiso, que es el compromiso de mostrar un sector de la sociedad, ¿no?, realmente postergado, pero que merece tener sus historias. ¿Qué opinan de esto? Lo que decía Vicente antes, fijar la historia, pero toda la historia, no una parte de la historia, ¿no? No el relato. A veces podemos escribir la historia de otra persona porque nos relatan también. O sea, cuando la persona desaparece, si los demás conocen su historia o un recuerdo. Hay una película de Disney que se llama Coco, mexicana, que dice que uno no muere mientras es recordado. O sea, a veces pasa que una persona puede escribir la historia de otra porque la conoce en primera persona o algo. Y también es otra manera, ¿no? No solo contar lo propio, sino lo que conocemos de alguien más. En realidad es lo que nos ata a nuestras raíces. Yo en mi pueblo tuve un trabajo hace unos años con personas de 90 y pico de años, cual dejaron un legado para cuando yo no esté todavía, porque se prestaron a una grabación para contar historias que le narraban los abuelos, personas de 95 años, que me contaron historias de los 900. Bueno, eso está en un archivo digital. Digo, y lo vamos a tener para siempre. Y vamos a entender de dónde venimos, porque si de otra manera se pierde. Se pierde. Justamente, de otra manera se pierde eso, ¿no? Entonces, es una forma de conservar, de recuperar, ¿no? Pero además de ligar el pasado con el presente y con la posteridad, porque todo guarda relación, o sea, cada generación no es fundacional, venimos de algo, de una historia, y estamos construyendo historia, ¿no? Y entonces la literatura y un registro fílmico, esos testimonios debe ser impresionante, porque además es una forma de recuperar la historia y de recuperar cosas olvidadas, ¿no? Está muy interesante. Bueno, Delgado Apraín decía eso, sí. Que con respecto a lo que dicen ellos, la literatura nos interpela a cuestionarnos quiénes somos, cómo sentimos, dónde estamos, tomando en cuenta el pasado. Y ni que hablar que también nos interpela a detener el tiempo en esta sociedad que tiene cambios tan vertiginosos. Y cuando muchas veces la tecnología nos abruma de tal manera que no podemos detenernos ni siquiera a leer un relato de otra persona. Sí, justamente esa es una de las posibilidades y de las capacidades, ¿no?, que tiene escribir, el conocernos, el reconocernos, pero el reconocernos en virtud de un flujo temporal. Y eso es importantísimo, es tan importante lo que están haciendo estos escritores. Bueno, en Florida hay una promoción de escritores muy importantes. Yo hablo de un boom editorial, porque en los últimos años hay como 30 libros de escritores locales, son autoediciones de escritores de Florida, de Cardal, de 25 de Mayo, de Fray Marcos, que están escribiendo y en esta forma están construyendo historia, están dejando historia, porque ellos escriben, ¿no?, y describen sobre el presente, pero dentro de 100 años alguien va a poder leer esto y va a poder entender qué pensábamos los floridenses, cómo pensábamos, cuáles eran las cosas que nos preocupaban, que nos ocupaban. Y esto es un privilegio realmente
saber que estamos en esa, ¿no?, sintonía de construir historia y de aportar a la historia, ¿no? Bueno, y nos estamos hablando mucho de la historia, pero también está el tema de la ficción, el tema de la sensibilidad, ¿no? De la sensibilidad, cómo sentimos, ¿qué escribimos, cómo sentimos. Tenemos acá otro texto de Alejandro Marcos. Alejandro Marcos, ¿quién me lo lee esto? Bien. ¿Tienes micrófono? Intento hablar fuerte. Una de las grandes ilusiones que guarda todo escritor primerizo y no tan primerizo es la de publicar su libro. Al menos era una de mis grandes ilusiones cuando comencé en esto. He de reconocer que con el paso del tiempo y las publicaciones la ilusión disminuye, pero eso no quita el hecho de que todos disfrutemos y a todos nos encante ver publicado nuestro libro, y el que diga que no, miente. Evidentemente la escritura es un arte que precisa de un lector para completarse, para alcanzar todo su significado, pero eso no quiere decir que un libro no publicado sea menos libro y que su autor sea menos autor o menos escritor. Ahí está. Hay muchos escritores inéditos, ¿no?, que todavía no han tenido la posibilidad o la oportunidad de escribir su primer libro, ¿no? Bueno, y realmente, en el taller literario se potencia ese deseo, esa necesidad, porque además cuando uno publica, los otros ven, bueno, al fin y al cabo no es tan difícil publicar, ¿no? Porque lo interesante de publicar es la difusión, es el interés. Todos los escritores quieren ser leídos porque sienten que su voz es importante y es realmente importante. Por suerte, hay escritores que escriben, que dejan escuchar su voz porque es una voz representativa, ¿no? Y por suerte hay gente que se anima a hacerlo y que se ocupa de escribir y que pasa horas y que recuerda y que construye y que se expone, porque cuando estamos hablando de los sentimientos, cuando estamos confesando cómo nos sentimos, en cierta forma nos estamos exponiendo, ¿no? Bueno, los escritores hacen un aporte muy importante. Y por suerte hay escritores que nos ayudan a entender el mundo, y a veces nos pasa cuando lloramos, ¿no? Leemos un poema, escuchamos una canción y nos ponemos a llorar. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos conmueve? ¿Qué les parece? ¿No les pasa a veces que lloran con un poema o con un cuento, con una historia? ¿Y por qué lloran? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la razón? Sentirse identificado. El escritor fue capaz de plasmar sentimientos que también tenemos nosotros, que nos pertenecen. Por algo romántico. ¿No? Ah, lo romántico es lo que más conmueve. Lo romántico, porque los sentimientos... yo siempre les cuento que cuando yo decidí hacer literatura, estaba en cuarto de liceo, tenía 15 años recién cumplidos. En cuarto año, sí, que ahora sería que primero de bachillerato. Entonces, mi profesora de literatura estaba leyendo un fragmento de la Ilíada, estábamos analizando juntos el coloquio de Héctor y Andrómaca. La Ilíada es un poema del siglo IX antes de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, mi profesora estaba leyendo eso, la despedida de Héctor y Andrómaca. Héctor se va a la guerra, la esposa le pide que no se vaya, que se quede porque va a morir en la guerra, porque ella va a quedar viuda, el niño huérfano y qué sé yo. Y a mí me conmovió profundamente eso, pero me conmovió de tal forma que no lloré porque me daba vergüenza llorar delante de mis compañeros. Pero entonces ahí yo pude reflexionar lo importante que es la literatura, porque si yo era capaz de conmoverme
con una obra que fue escrita hace 30 siglos, de los 20 siglos de ahora, más los 9 de antes de Cristo, 29 siglos, 30 siglos. Entonces quiere decir que ahí está la esencia de lo humano, que la historia cambia, pero que hay un ser humano esencial, hay algo que constituye la esencia de las personas que no cambia con la historia, ¿no? Entonces, eso a mí me pareció muy revelador, no lo entendía en ese momento como lo entiendo ahora y como lo puedo verbalizar ahora, pero yo me di cuenta ahí qué importante, y ahí fue que cambié de vocación, decidí, yo iba a hacer Derecho y entonces dije, no, voy a estudiar literatura, porque yo voy a estar tocando la esencia de lo humano cuando lea obras literarias, ¿no? Bueno, entonces está eso del sentimiento, de la expresión de la sensibilidad, que a pesar de que las sensibilidades van cambiando con el tiempo, hay cosas que permanecen. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta de las cosas que permanecen, es que estamos tocando esencias, ¿no? de lo humano. Bueno, tengo otro texto para publicar, para leer. ¿Quién quiere leer? A ver, ¿se animan? ¿Quién lindo? ¿No? Bueno, la profe. La profe. Ricardo Piglia es un escritor argentino contemporáneo. El primer libro es el único que importa. Tiene la forma de un rito de iniciación, un pasaje, un cruce de un lado al otro. La importancia del asunto es meramente privada, pero nunca se puede olvidar, estoy seguro. La emoción de ver un libro impreso con lo que uno ha escrito. Muy bien. ¿Qué dicen los escritores? Es cierto esto que dice Ricardo Piglia, que cuando vemos el primer libro es una conmoción, ¿no? Porque además, desde la infancia hemos creído que los escritores son, no sé, como alguien, como unos seres de otra dimensión, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que somos capaces de escribir, que vemos en el formato libro nuestras palabras, entonces eso es muy trascendente. O sea, nosotros pensamos, sobre todo en el liceo, es literatura de mausoleo, siempre, ¿no? Los escritores que nosotros leíamos en la enseñanza formal, en el liceo, son escritores casi todos muertos, ¿no? Entonces, saber que el escritor es el vecino que vive a la vuelta de mi casa, ¿no? Que sus palabras están plasmadas en un libro, es una cosa como muy reveladora, ¿no? Y que todos podemos ser escritores. Acá en Florida hay una escritora muy joven, una chica que escribe... Natalia Cócaro. Natalia Cócaro es muy buena, es integrante del grupo. Natalia Cócaro empezó, fue muy impresionante eso. Ella pasó porque un compañero de su clase se autoeliminó. Entonces los profesores que estaban acompañando ese duelo los instaron a escribir ese dolor que sentían, esa impotencia que sentían frente a la muerte del amigo. Y ahí ella descubre la vocación literaria, o sea, dejó de ser una forma de liberación del dolor, de exorcización del dolor, para convertirse, y es una muy buena poeta. Ahora tiene unos 20 años, Natalia, 21, 22, y es muy buena escritora. Es una chiquina, ahora está dedicada a otras cosas, pero es una muchacha que promete mucho. Y ustedes la pueden encontrar ahí en cualquier esquina de Florida. En las redes la buscan. En las redes, ahí está. De Natalia, vieron que allá en el frente hay una cuerda donde hay textos de escritores de Florida contemporáneos del taller literario. Esos textos están para que ustedes se los lleven y los lean con detenimiento. Más allá de que vamos a leer oralmente algunos textos ahora para cerrar, es muy importante tenerlo, ¿no? Como dijo acá la maestra,
que uno tiene que tenerlo, porque tenerlo frente a uno es una posibilidad y es una oportunidad. Los escritores, sí. Una cosa que es fundamental, que solamente lo saben los escritores, es poder llevar a letras lo que uno siente. Porque los sentimientos a veces no los podemos expresar, pero podemos decirlo con palabras. Eso es fantástico, poder llegar a ese momento. Es un mundo totalmente distinto. Y eso es lo que hacen. Se declaraba tomando el rebelde mezquino idioma, ¿no? Porque a veces incluso hay como mucha dificultad en traducir en palabras porque los sentimientos son inefables. Si yo les pregunto, bueno, defínanme el amor, o las sensaciones también, a ver, ¿quién me puede decir qué es lo salado? ¿Qué es ser, no estar salado? O lo dulce, no ser dulce, sino, bueno, ¿qué es la dulzura? ¿Lo pueden definir con palabras? Es muy difícil. Los sentimientos y las sensaciones son inefables, uno las siente, pero no las puede traducir en palabras, porque el lenguaje es un conjunto de signos racionales, son representaciones, están para expresar conceptos, pero no hay más emociones, sensaciones y sentimientos. Entonces los escritores tienen que hacer un gran esfuerzo para combinar los elementos del lenguaje del modo que puedan transmitir pensamientos y sentimientos. Bueno, después de haber visto publicado el libro, ¿no? El libro que tiene peso, que tiene tacto, que tiene olor a tinta, olor a papel, olor a nuevo, viene otra etapa que también es compleja, que es la etapa de la difusión. Todos los escritores, les decía antes, quieren que su voz se escuche. Por eso publican, hacen el esfuerzo de escribir y de publicar, porque sienten que tienen cosas que decir y que su mensaje es importante y que no quieren, como decía acá el escritor de Cardal, no quieren pasar por la vida sin dejar testimonio. Entonces viene la etapa de la difusión y allí también aparece una complejidad. A ver, tengo otro para leer. Bien, excelente. ¿Te doy el micrófono? Ana María Suárez cuenta en una entrevista la historia de su primer libro, un poemario publicado en el año 67, cuando tenía 16 años. Ganó un concurso del Fondo Nacional de las Artes, un premio muy chiquito que era solamente un préstamo para publicar un libro. Con las bases del concurso yo tenía que publicar 1000 ejemplares, no me daba cuenta, pero es muchísimo. Había elegido un editor, me parecía importante para que tuviera distribución. Y no solo en una imprenta, pero al final el editor no le puso su sello y además no lo quiso distribuir. Me dijo que ninguna librería lo quería, para mí fue un golpe durísimo. Entonces mi mamá, que era muy de armas llevar, me dijo, lo tenés que distribuir vos, andar a las librerías y llevar el libro. Aunque sea lo dejás en la consignación. Empecé a ir a las librerías y no me lo aceptaban en ningún lado. Y un librero, no me acuerdo quién era, pero le agradezco mucho, me dijo, mire, hablemos en serio, ¿usted se llama Neruda? ¿Se llama García Lorca? Y no, bueno, me dijo. Entonces no pierda tiempo, porque esos son los únicos dos autores que se venden. Los libros estaban ahí, obstruyendo el paso todo el tiempo en mi casa. Eran 2 paquetes. El libro era muy finito, pero de todas maneras era muy molesto y pesaba sobre mi conciencia. Una vez que hice un viaje con mi madre, no tiró la basura. Me dejó 100 para mí. En ese momento me pareció terrible y ahora a la distancia me parece que estuvo muy bien. Bueno, es una historia que cuenta una anécdota de la primera publicación de Ana María Súa, que es una escritora argentina contemporánea, que el libro no se vendía, que los libreros no lo querían. Usted es García usted es García Lorca, usted es Neruda. Bueno, no pierda tiempo, el libro no se va a vender, ¿no?
Entonces, es esa otra etapa de los escritores, que es el de la promoción y la difusión del libro. Nadie quiere escribir un libro para que después los paquetes queden obstruyendo, los paquetes de libro queden obstruyendo el paso, ¿no? Bueno, y de esto tienen mucho que decir los escritores de Florida, ¿no? Porque es una de las dificultades, quizás. Yo pienso que hay una responsabilidad de que no sabemos nada de marketing, de promoción, ¿no? Entonces resulta bastante difícil colocar los libros, más allá de recuperar la inversión que se hizo, de que se difunda, de que se conozca. Bueno, y tenemos bastante dificultad con eso, ¿no? Entonces, por eso celebramos una instancia como esta, donde se da la oportunidad de que la gente conozca al menos, ¿no?, lo que se está escribiendo, quiénes están escribiendo, quiénes son los escritores, qué están publicando. Bueno, a mí me pasó también, porque en el primer libro, en realidad lo presenté acá en Florida, donde tengo muchos amigos, y ahí se vendió un montoncito, gracias a Alberto Cruz, se vendió un montoncito de entrada y unos cuantos más, y bueno. Y después, y todavía me quedan, porque hice una edición como de cerca de 1000 libros. Bueno, pero el segundo y el tercer libro, dice, voy a llevarlo a una distribuidora, que ahora queda una sola, antes había más. Y me aceptaron, creo que me aceptaron, no sé si 50 libros para tener la distribuidora, repartieron la mitad entre como 15 librerías. Una de las librerías famosas, prestigiosas, ni los aceptó, se los devolvió enseguida a la distribuidora. Y no se vendieron muchos a través de la distribuidora, no se vendieron. A través de algún libro que yo fui regalando, me preguntaron dónde se consiguen. Mira, anda a tal librería, pues yo tenía la lista y bueno, algunos se vendieron. Pero todavía tengo unos cuantos libros. Y son libros buenos, son libros muy buenos. No, este poemario de Ana María Súa debía ser bueno porque ganó un concurso con un jurado, ¿no?, exigente. Debía ser un libro interesante, ¿no? Ese poemario, más allá de que tenía 16 años y era una poeta incipiente, pero debía ser un libro que mereció ese premio. Y sin embargo, no se vendía porque está esa dificultad. Bueno, entonces les decía, estas instancias de conocer qué se está publicando en el medio son muy importantes. Por eso al principio yo les decía que es para celebrar esta iniciativa de hacer una feria de libro, de que vengan los chicos del liceo, de las escuelas, ¿no? Porque ellos después son, pero mirá, yo a esta escritora la conozco, yo la conocí en la feria del libro, y por lo menos saber quiénes son los escritores. Eso es interesante. Yo, de Mario Delgado, una vez, yo estaba, él tiene un estilo muy como muy campechano, muy simpático, ¿no? Entonces él vivía en los apartamentos de una amiga mía y cruzamos a la panadería y estaba Mario allí enfrente. Entonces le decía, hablaba con las muchachas, con las chicas de la panadería y les hacía chistes y qué sé yo. Entonces se fue y quedaron comentando, ¡ay, este viejo loco que viene todos los días y nos hace chistes! Porque claro, no sabían que era Mario Delgado, porque no hay una difusión de las cosas, ¿no?, de lo que escriben, de lo que se está escribiendo y de la gente valiosa que tenemos al lado sin conocerla. Bueno, ¿nadie más va a decir nada de esto? Escritores que se chocan con las pilas de libros en el piso de la casa. Acá hay una. ¿Cuántos libros han escrito ahí de un libro? Sí, falta marketing. Ha escrito mucho. Falta. Aparte de Instagram, se trabaja. Se trabaja redes, no hemos manejado. Yo acabo de buscar un libro que me gustó, lo saqué de internet. Busqué el autor, busqué quién era y quién es y lo pedí. Y lo pediste. En la biblioteca está. Sí, pero si no sabemos, pero ¿quién sabe que están en la biblioteca? A la biblioteca
y tienen un caudal bibliográfico impresionante en la biblioteca. Nos prestaron al José Pedro Varela, nos prestó la intendencia de la biblioteca porque no se entra. Yo creo que el problema es ese, que se lee muy poco, que es por internet, y hay lectores, muchos lectores, mucha gente lectora de libros, pero la red por donde se compra es la internet. Yo creo... Gente que saca de internet los libros, y los varios fotocopias, y después lo lee. Claro, pero está bien. Claro, a mí me gusta leer. Lo saca de... Sí, pero la mayoría de los libros tienen costo. O sea, lo podés leer en Amazon o en alguna otra plataforma, pero tienen su costo, ¿no? Y no se pueden sacar así porque hay derecho de autor. A mí también me gusta el libro. Sí, el libro que tiene peso, que tiene tacto, que tiene sí. Además, los ojos, sobre todo los que tenemos unos años, empiezan a doler con la pantalla, ¿no? No es fácil leer en la pantalla. Los jóvenes no se dan cuenta, pero cuando sean como nosotros, van a tener dificultades de visión más que nosotros, porque la pantalla es brava para leer, ¿no? Bueno. ¿No aprovecharon para traer algún ejemplar ahora? Sí están allí los libros, sí. Y en la cuerda hay textos que se pueden llevar para leerlos después detenidamente. Bueno, entonces, para cerrar, vamos a leer, vamos a hacer algunas lecturas de estos escritores. Yo a los que lean textos breves, como hablamos antes, les voy a pedir, son integrantes del taller literario de la Biblioteca Ariosto Fernández, que lean textos breves, pero antes de hacerlo, que se presenten, ¿no? Bueno, empezamos por acá. Bueno, yo soy Milva Perdomo y hice Domador Fiel, es de un domador de circo. Dice: aplausos llenan el alma, que alumnos a sus deberes, pero mira que esos seres que muestran toda su calma y atentos están al arma, tú tan valiente presente, sabiendo que eres consciente, fiera que está amaestrada y que busca la mirada, sabe que siente esa gente. Pero eres un domador y tienes esa virtud. Ya se fue tu juventud y ahora de soñador no quieres ser perdedor. Y las fieras se han cansado, miras el cielo nublado y se oscurece tu vida. Entre la nube perdida domarás lo que has deseado. El circo ya te ha perdido, las fieras también se fueron. Allá en el cielo rugieron extrañando el cometido. Llorarás lo que has perdido. Desde ese tiempo que añoras, ya se hacen largas las horas. Hoy tu casa está más triste. Del circo cuando te fuiste, hasta tus pasos demoras. Duermes soñando y despierta, el domador tiene historia. El circo fue su victoria, pero ya no hay propuesta. Sigue con su techo a cuesta, desgraciado en el camino. Domador fue su destino, mira el cielo y vuelve a él. Quiere subir, serle fiel, con sus fieras peregrino.